Como estamos derivando, debemos de comenzar por ver si es constante o si es una función. Aquí se van a dar cuenta que me están diciendo que la variable independiente es la R. Por lo tanto, como aquí hay una operación con la R y hay otra operación con la R, quiere decir que sí es una función. Sin embargo, estoy observando que esta letra no es una variable. Aunque sea una letra, no es una variable. Y como no es una variable, tanto esa letra como esa letra son constantes. Eso quiere decir que cuando sea el momento, debo de entender que esa es una constante y por lo tanto la derivada de la constante pudiera ser cero, o la derivada de una multiplicación por una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Todo depende, ¿no? Pero no pierdan de vista eso, por eso el análisis. Luego, ya que me di cuenta que no es una constante, aunque sí hay constantes, reviso la operación en el término. Y si ustedes revisan, en este término, la operación que yo tengo es una potencia. Pero si se acuerdan, esa potencia en sí no es una operación, porque esta es una constante. Y al ser una constante, ya no tengo que ver la operación en el término. Luego me voy con el otro término. Si se dan cuenta, la operación es una potencia. Y como es una potencia y esa sí es una variable, pues la derivada va a ser el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por ahí empiezo a ver cuáles son las fórmulas que voy a utilizar. Luego me doy cuenta que hay un término que es una b cuadrada, pero ya habíamos dicho que ese es constante. Por lo tanto, la derivada de una constante va a ser 0. En su momento vamos a aplicar la fórmula. Y por último, aquí tengo otra potencia. Otra vez es el exponente por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base. Y ya que vi las operaciones en el término, entonces me voy a las operaciones entre términos. Y entre términos me doy cuenta que hay una resta, por lo tanto, la derivada de una suma o de una resta es la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda. Aquí también hay una suma. Otra vez, la derivada va a ser la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una raíz. Como tengo una raíz, pues resulta entonces que esas raíces debo de utilizar, la debo de expresar en potencia utilizando leyes y propiedades de los exponentes. Y por lo tanto, debo de tener presente lo que va a ocurrir con esa raíz. Pero también me doy cuenta que hay una división. Como hay una división, entonces voy a utilizar la fórmula de la división. Y ya saben que la fórmula de la división es la derivada con respecto a la variable independiente de una división. Disculpen que empiece a fallar esta cosa. Es el denominador no quiere. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces esa es la fórmula principal porque tengo una división entre los términos, entre las funciones, y de ahí entonces voy a empezar a tomar decisiones. Ahora bien, como ya se dieron cuenta, este que está aquí es una raíz. Entonces lo que debo de aplicar obviamente es la ley de los exponentes, y la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le estoy calculando la raíz mésima, entonces yo lo voy a escribir como otra potencia que tiene la misma base, que es el exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, yo sé que este denominador, ¿qué exponente tiene? Entonces yo me doy cuenta que el exponente de el radicando, el exponente de este radicando es un medio. Ahorita me hicieron la pregunta que por qué no es 2 medios. Bueno, sí pareciera 2 medios, ¿no? Pero hay que entender que este exponente es de la R. Como ese exponente es de la R, entonces el paréntesis está hasta acá, porque este 2 pertenece solamente a la R. Y eso quiere decir entonces que el exponente de todo el radicando es 1, el índice de la raíz es 2, por lo tanto es un medio, no es 2 medios. Ahí tengan cuidado porque obviamente esos son detallitos que traigo desde álgebra y obviamente hay que corregirlos, ¿no? Y entonces, ¿el un medio cuál estaría entonces multiplicando la fracción de r por la raíz? ¿No? Lo que tú tienes es un b cuadrada menos r cuadrada dividido entre b cuadrada más r cuadrada a la 1/2. No es que esté multiplicando, sino que está elevado al exponente. Y entonces tú ya sabes que el exponente es 1/2. Por lo tanto, cuando ya aplicas la fórmula, entonces lo que dices es que
pues de una vez, después de la ley de los exponentes, de una vez vamos a derivar, al fin ya sabes cuál es el exponente, y entonces lo que tú vas a escribir es que la derivada, ay, perdón, permítame tantito, ya no quiso. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es el denominador. Acuérdense que este denominador es b cuadrada más r cuadrada elevado a la 1/2. Ese es el denominador. Y lo voy a multiplicar por la derivada del numerador. Pero si ustedes observan, en el numerador hay una suma y una resta. Eso quiere decir que es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Cuando yo reviso la primera, habíamos dicho que esa primera es una constante. Por lo tanto, la derivada de la primera es un 0. Menos la derivada de la segunda. La segunda sí es una potencia. ¿Por qué? Pues porque tiene una variable independiente. Y por lo tanto, la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que me da 1, lo escribo solamente para fines didácticos, por la derivada de la base, que es r, con respecto a la variable independiente, que también es r. Y con eso yo ya estoy derivando la primera parte de la división, que vuelvo a repetir, ¿no? Esa primera parte de la división obedece a que yo debo de hacer el denominador, que el denominador es este y el denominador es este, por la derivada del numerador, donde la derivada del numerador es la derivada de este, lo que implica la derivada de una constante, que es 0, menos la derivada de una potencia, que es el exponente por la base, el exponente menos 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y luego, según lo que marca la fórmula, viene una resta. Al venir una resta, aquí es un menos, y entonces ahora voy a escribir el numerador. Pero recuerden que el numerador es porque está sobre una raya de fracción. Por lo tanto, el numerador, si yo escribo b cuadrada menos r cuadrada, ahí hay una imprecisión muy grande, porque yo no estoy diciendo el numerador, estoy diciendo solamente la resta, y el numerador debe de estar entre paréntesis. Si no escriben el paréntesis, ahí están cometiendo una imprecisión bastante grave, que les repercute en una falta de operación, que sería la propiedad distributiva. Por eso hay que escribir ese paréntesis, ¿no? Y luego, ya que escribí el numerador, lo que debo de escribir es la derivada del denominador. Pero si ustedes se dan cuenta, con la derivada del denominador, ahí ocurre que desde hace ratito habíamos dicho que el denominador era una raíz, y por ser una raíz es una potencia con exponente fraccionario. Por lo tanto, la derivada de una potencia es el exponente, que ya sabemos que es un medio, por la base, donde la base es b cuadrada más r cuadrada elevado al exponente menos 1, donde sabemos que aquí es un medio menos 1, el 1 entero sabemos que lo podemos expresar en medios, y por lo tanto aquí me da 2 medios. Y entonces, por ley de la resta, el 1 menos 2 me queda un menos 1, con el mismo denominador, que es 2, y por lo cual aquí me queda elevado a la menos 1 medio, multiplicado por la derivada de la base. Si observan, la base es esta, donde la base hay una suma, y entonces la derivada de una suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda, pero como la primera es una constante, la derivada es 0, más la derivada de la segunda, que es una potencia. Esa sí es potencia porque tiene una variable, y entonces implica que la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que sabemos que me da 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, entre el denominador al cuadrado. Y si ustedes se acuerdan, este es el denominador, que lo habíamos escrito como potencia. Por lo tanto, el denominador es b cuadrada más r cuadrada elevado a la 1 medio, y todo eso elevado al cuadrado. Y de ahí yo ya hice la derivación. ¿Sale bien? Bueno. La cuestión emotiva. Y entonces me doy cuenta que de todo lo que yo veo con mis ojitos de la cara, pues todos son operaciones. Por lo tanto, para poder tomar decisión de lo que debo de hacer, le comienzo con jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones lo único que me indica es cuál operación se hace primero, y obviamente hay criterios, y esos criterios son, bueno, comienza con el principio, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que depende de la misma variable independiente, va a tener obviamente una raya de fracción, y esa raya de fracción
esa raya de fracción, yo estoy viendo que es toda la raya de fracción. Pero acuérdense que para poder hacer las operaciones, debo de comenzar con el signo porque debo de empezar a tener un orden a la hora de escribir. Primero en los términos comienza con signo, luego comienza con coeficiente. Una vez que ya escribí el coeficiente, sigue la variable con exponente y de la variable con exponente continúa la función exponencial. Y entonces me doy cuenta que efectivamente hay términos. ¿Cómo sé que hay términos? Pues desde un principio la misma fórmula te dijo, vas a tener un término menos otro término. Por lo tanto, el primer término es todo este hasta la resta y el segundo término es todo este que está más grande. Pero cada uno de ellos es un término. Y en ese término debo de aplicar jerarquía de operaciones, comenzando con signo, coeficiente, variable con exponente y función exponencial. Pero como ya voy a escribir el resultado, de una vez le comienzo a hacer la factorización. Recuerden que la factorización que más se usa es la de máximo común divisor. ¿Qué es el común divisor? Pues precisamente es el término común. Revisen el elemento que es común. En el máximo común divisor debo de ver los elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos? Signo, coeficiente, variable, etcétera, ¿no? Entonces voy revisando qué elementos hay comunes en cada uno de los términos, precisamente para calcular el máximo común divisor. Y lo que debo de tener presente es que de esos elementos que son comunes, o sea, de esos factores comunes, lo que debo de ver es el exponente que sea el menor. Eso me lo pide el máximo común divisor. Cuando estoy hablando de mínimo común múltiplo es diferente, me pide el exponente mayor. Entonces de aquí nos vamos con el exponente menor y entonces le comienzo. Primero vamos con signo. En el primer término resulta que este que está aquí no es signo porque es una operación, es una suma de un sumando con otro sumando, por lo tanto no hay signo, ese no es signo, perdón. Luego me voy con este y este es una resta porque hay minuendo y sustraendo. Pero cuando yo me doy cuenta que el minuendo es 0, quiere decir entonces que no hay minuendo. Y como no hay minuendo, entonces este sí es signo. Eso quiere decir que el signo que yo tengo en el primer término solamente es el negativo. Me voy al segundo término. Acuérdense que el segundo término es más grande porque precisamente la fórmula me lo indica. En el segundo término, revisando el signo, pues me doy cuenta que el primero que está es ese menos. Y como ese menos está multiplicando, ese sí es signo. Me voy al siguiente. Este es una resta. ¿Por qué? Porque hay minuendo y sustrayendo. Por lo tanto, ese no es signo. Este es una suma. Tampoco es signo porque hay sumando y sumando. Y si se dan cuenta, este es una suma porque hay sumando y sumando. No es cierto, porque no hay sumando. Entonces, este sí es signo. Pero entonces, lo que yo debo de verificar es el signo común. Y si se dan cuenta, si en el primer término hay un menos y en el segundo término hay un menos, quiere decir que sí hay un signo común. Y ese signo común va a formar parte del máximo común divisor y por lo tanto comienzo con un menos. De una vez voy a factorizar. Voy a hacer jerarquía de operaciones en orden, pero de una vez voy a factorizar al máximo común divisor para que el proceso sea más eficiente, o sea, más rápido. Me voy con coeficientes. Coeficientes son números. Si se acuerdan, este es un coeficiente, porque les había dicho que las variables son R. Pero entonces me doy cuenta que no es coeficiente porque está en una suma. Y entonces, aunque sea una constante, no es coeficiente porque se llama sumando. Me voy al siguiente. Este 2 era sustraendo, pero como dijimos que no hay resta, entonces ese 2 sí es coeficiente porque está multiplicando. Esta diferencial entre esta diferencial me da la unidad, y la unidad por 2 sigue siendo 2, es un coeficiente. Eso quiere decir que sí es coeficiente. En otras palabras, el coeficiente del primer término es el 2. Vamos a revisar si hay un coeficiente similar en el otro término. Y entonces reviso, segundo término, dijimos que este es constante, pero no es coeficiente porque es un minuendo. Me voy con este 2, y este 2 sí es un coeficiente. Pero si se dan cuenta, este 2 está en el denominador y este 2 está en el numerador. Por lo tanto, no son comunes, porque uno está en el numerador y otro está en el denominador. Me voy al siguiente, me doy cuenta que este que de aquí es exponente, o sea, no cuenta, pero este de aquí sí es coeficiente. Y si se dan cuenta, este y este son comunes. Sin embargo, por jerarquía de operaciones,
antes de factorizar, debo de hacer las operaciones que se puedan hacer. Y ustedes se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que este 2 entre este 2 es 1, y como es 1, ya no hay coeficiente. Y como no hay coeficiente, quiere decir entonces que el máximo común divisor no va a tener coeficiente. Bueno, sí tiene, ¿no? Pero es el 1. Sabemos que siempre el coeficiente es 1. Entonces, conclusión, no hay coeficientes comunes porque aquí tuve que hacer la operación debido a la jerarquía de operaciones. Y entonces sigo calculando el máximo común divisor, aunque parece una búsqueda, pero en realidad estás calculando, y luego sigues con variables. Y si ves con variables, esta que está aquí no es variable. ¿Por qué? Porque deben ser variables independientes. Este de aquí sí es variable, pero como hay una suma, entonces no es variable porque se llama sumando. Me voy con la siguiente, y esta de aquí es sustrayendo, porque hay una resta. Pero como dijimos que no hay minuendo, entonces es una multiplicación, y entonces sí hay una variable en el primer término. Vamos al segundo término para ver si hay variables comunes. En el segundo término resulta que dijimos que esta no porque es constante, esta no porque es sustrayendo, esta no porque es constante y este no porque es sumando. Por lo tanto, todas esas no son variables, pero nos falta esta última. Esa última es sumando, pero como es 0, entonces no es un sumando, sino es un factor, y eso quiere decir que yo observo que sí hay una variable que es común. Como hay una variable que es común, esa variable forma parte del máximo común divisor. Acuérdense que estoy calculando el máximo común divisor, aunque pareciera un proceso de búsqueda, ¿no? Ver cuáles son los comunes. Me voy entonces con el otro elemento, el último elemento, y el último elemento es una función exponencial. Función exponencial es esta que está aquí, porque acuérdense que una función es una definición basada en operaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay una variable y aquí hay una variable sobre la que está la operación. Por eso es una definición basada en operaciones. Y si se dan cuenta, esa definición tiene un exponente, un medio, por eso se llama función exponencial. Entonces tengo una función exponencial. De una vez me voy a ir al otro término. En el otro término está esta función exponencial, pues resulta que sí, también está la función exponencial. Y por lo tanto, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que efectivamente sí tengo una función exponencial que forma parte del máximo común divisor. Por lo tanto, la función exponencial es un b cuadrada más r cuadrada elevado a la, pues ahí es donde entra la otra parte que les había mencionado. El máximo común divisor va a ser el común, pero con el exponente menor. Y si ustedes verifican con sus ojitos de la cara, entre el 1 medio y el menos 1 medio, pues se ve luego que el menor es el negativo. Por lo tanto, el máximo común divisor va a tener un exponente que es menos 1 medio. Fíjense cómo el máximo común divisor se calcula a través de una revisión de los factores que son comunes, pero no es que esté como que buscando a ver dónde están, ¿no? Simplemente estoy revisando. Y ahora sí, como ya concluí todos los elementos, ya puedo asegurar que este es el máximo común divisor, y entonces ya puedo calcular el otro factor que me van a completar la factorización. ¿Cómo le hago? Pues lo que voy a hacer es, tomen este término, tomen este término y... no quiere cambiar de color. Ya cambié. Profesor, Dime 36. 36. Estar en la conceptualización. Debes de escoger el factor común con el exponente menor. ¿Cuál fue tu factor común? La función exponencial. Ese es el factor común. Ahora elige de estos dos exponentes cuál es el menor. Y al elegirlo te das cuenta que es menos 1 medio. Nunca estás aplicando leyes de los exponentes. Porque si aplicas leyes de los exponentes, efectivamente, este con este lo sumas y te da 0. Pero no estoy no estoy aplicando leyes de los exponentes. Estoy calculando el máximo común divisor. Ahí es la razón. Si se dan cuenta, así como que se une. Por eso les digo que hay que aprenderlo bien. Tengan bien el concepto para que no se vayan a confundir y vayan a decir una cosa por otra, que es lo típico. Cuando no llega un proceso completo de conocimiento, puede ocurrir, ¿no? Por eso díganme las dudas para aclarárselas, ¿no? Y entonces, repitiendo, pues ahora tengo que dividir, tengo que hacer un proceso de división. El proceso de máximo común divisor precisamente es divide.
Entonces, ese primer término lo van a dividir entre el máximo común divisor, pero yéndome elemento por elemento. Por lo tanto, comienzo con el signo. El signo del primer término dijimos que es el negativo. Y si ese negativo lo dividen entre ese otro negativo, resulta que me va a dar un positivo, y ese positivo pues sabemos que al principio no se escribe porque no es una operación. Me voy con el siguiente elemento, el coeficiente. El coeficiente en el primer término habíamos dicho que es el número 2. Si ese número 2 lo dividen entre el coeficiente del máximo común divisor, que si se dan cuenta es 1, la división de 2 entre 1, pues me da el 2. Y ese 2 es el que debo describir como resultado para poder ver el primer factor que resulta. Dime. Le continúo. Luego resulta que me voy con la variable con exponente. Y si se acuerdan, no, ya habíamos dicho, ¿no? La variable con exponente es r, entre la r, como es la misma, me da 1, y 1 por 2 sigue siendo 2. Ahora me voy con la función exponencial, y ahí viene algo interesante. Fíjense cómo la función exponencial en el primer término es esa. La función exponencial en el máximo común divisor es ese. Por lo tanto, si ustedes están observando, resulta que este exponente es diferente a este exponente. Como son diferentes, forzosamente necesito aplicar un concepto que se denomina leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes menciona que si tú vas a dividir dos potencias, lo que vas a hacer es escribir otra potencia que tiene la misma base, pero vas a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que si tú divides esta entre esta, te vas a dar cuenta que la de arriba tiene exponente 1/2 y entre este tiene exponente menos 1/2. Están dividiendo el de arriba entre la función del máximo común divisor. Y por lo tanto, aplicando las leyes, lo que debo de escribir es la misma base, pero elevada a la resta de los exponentes. Y si ustedes ven, la resta de los exponentes es 1/2 menos el exponente de abajo. Y el exponente de abajo es menos 1/2. Como no puede haber dos signos juntos, escribo un paréntesis que indica multiplicación, y por lo tanto menos por menos me da más, y lo que tienen que hacer es 1/2 más 1/2. Y 1/2 más 1/2 se mantiene el denominador, se hace la ley de la suma, 1 más 1 me da 2, y entonces 2/2, que es el exponente, me queda como un exponente que es 1. Y entonces lo que debo de hacer es escribir esa función exponencial, pero con exponente 1. Eso implica que voy a escribir aquí a la función exponencial, que es b cuadrada más r, elevado a un exponente que es la unidad. ¿De dónde provino la unidad? Pues del 1/2 menos el 1/2, que es lo que te marca la ley de los exponentes. El exponente de arriba es 1/2, el del denominador es menos 1/2, pero hay una resta. Por eso surge que me dé el exponente 1. Le continúo. Yo ya acabé con la función exponencial del primer término. Ahora vamos con el segundo término, porque acuérdense que estoy factorizando. Y de este segundo término hay que dividirlo entre el máximo común divisor, otra vez elemento entre elemento. Y si empiezan a dividir, comenzando con signo, el signo del segundo término es un signo menos. Menos entre menos del máximo común divisor me va a dar más, y ese más sí lo debo de escribir porque ahora va a ser la operación entre el primero y el segundo término. Ahí sí es necesario escribirlo. Luego, del segundo término, ahora me tengo que ir con el coeficiente. Si se acuerdan, aquí no hay coeficiente porque ya dijimos que 2 entre 2 me daba la unidad. Por lo tanto, no hay coeficiente. Bueno, sí hay, pero es 1. O sea que el 1, que es un coeficiente del término, entre el 1, que es el coeficiente del máximo común divisor, pues 1 entre 1 me da 1, y sigo aquí escribiendo un 1. Sabemos que el 1 luego no se escribe, a menos que haga falta, lo escribo, ¿no? Ya hice el de coeficiente, vámonos con la variable. Vamos con la variable. En el segundo término, habíamos dicho que la variable es r, pero si tú divides r entre r, como es la misma cantidad, te da la unidad, y la unidad por la otra unidad sigue siendo la unidad. Entonces ahí va un 1, que todavía no lo he escrito, a lo mejor es necesario escribirlo, todavía no sé. Y luego me voy en el otro término, me voy otra vez con la función exponencial. Y si ustedes se dan cuenta, la función exponencial resulta que es es esta. Esta es la función exponencial. Y de esa función exponencial, si la dividen entre esta función exponencial,
ahora se van a dar cuenta que aquí hay un exponente que es menos un medio. Y aquí también hay un exponente que es menos un medio. Por lo tanto, es lo mismo, tienen el mismo exponente. Y como esta cantidad y esta cantidad es la misma, cuando hacen la división, pues da un resultado que es la unidad. Y la unidad por la otra unidad y por la otra unidad sigue siendo la unidad. Entonces, aparentemente sí debo describir la unidad. Pero si ustedes se dan cuenta, me hace falta otra función exponencial. Esta no la he dividido. Y esa otra función exponencial entre, pues aquí no hay, porque no hay una igual. Eso quiere decir que hay que dividirla entre 1. Esta función exponencial entre la unidad, porque no tengo con quién dividirla para aplicar la ley, pues entonces me queda la misma función exponencial. Y eso quiere decir que aquí debo describir esa misma función exponencial. Y esa función exponencial es un b cuadrada menos r cuadrada. Acuérdense que hay que escribirla entre paréntesis porque es la función exponencial. Si la escribo separada ya es una resta. Y una resta no es la función exponencial. Es que tiene un exponente 1 y no importa. Sí, pero entiende que es una función exponencial. Por eso debes de cumplir con esos estándares cuando estás haciendo las operaciones. Y entonces, ya que hice la factorización y ya que hice las operaciones siguiendo el orden, no sé si se dan cuenta que nada más de verse, pues se ve la diferencia entre esta y esta, ¿no? Ya está más fácil de entender. Pero se me estaba olvidando. Tengo un denominador y este denominador todavía no lo he puesto. Entonces vamos a agregar ese denominador. Obviamente el denominador está en el denominador. Y ese denominador, que es una función exponencial, se dan cuenta que aquí hay una potencia elevada a otra potencia. Por lo tanto, la ley de los exponentes que debo de aplicar es una potencia elevada a un exponente, donde el resultado es otra base, donde se multiplican los exponentes. Y si multiplican un medio por 2, pues ustedes saben que un medio por 2 hay que agregarle un 1 al denominador para multiplicar numerador por numerador, multiplicar denominador por denominador, y me doy cuenta que el resultado es la unidad. Por lo tanto, esa potencia que está en el denominador debe de ser una b cuadrada más r cuadrada elevado a la unidad. Pero como la raya de fracción es un paréntesis, entonces ahí no escribo el paréntesis, porque ya está escrito indirectamente el paréntesis. Y entonces, otra vez, ya que acabé todo, me doy cuenta que sigue habiendo operaciones, por lo tanto seguimos con jerarquía de operaciones, respetando el orden. Dime. Habíamos dicho que el máximo común divisor debe de ser el común. Y si te diste cuenta, todos estos eran los comunes. Pero este denominador es también común a todo. Como es común a todo, entonces también forma parte del máximo común divisor. Aunque no lo usaste para factorizar, pero también es el común a todo. Por eso la raya de fracción no la escribo hasta acá, porque estoy separando lo que es el máximo común divisor de lo demás. ¿Por qué es máximo común divisor? Porque es un denominador común a todo. Esa es la razón. ¿Sale bien? Bueno, acuérdense que todo tiene una razón, ¿eh? No nada más es sí porque sí, porque si están acostumbrados. Debido a la jerarquía de operaciones, porque hay operaciones, pues otra vez, ¿qué operaciones hay? Pues aquí están viendo que hay varias operaciones, ¿no? Entonces, comienzo con jerarquía de operaciones, obviamente manteniendo el orden. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, comienzo con signo que es menos. Sigue coeficiente que habíamos dicho que es 1, por lo tanto no ocupa un lugar específico, y luego sigue la variable. Y luego se van a dar cuenta que hay una función exponencial que es esta. Pero ustedes saben que no puede haber resultados negativos, con exponentes negativos, perdón. Por lo tanto, aplican la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes mencionan que si tienen una potencia negativa, se escribe como el recíproco con exponente positivo. En otras palabras, si está en el numerador, ahora lo van a escribir en el denominador, pero va a tener otro signo contrario. Entonces, este que está en el numerador, lo van a escribir en el denominador con el exponente de la función a la 1/2. Ahí viene a veces la pregunta: oiga maestro, si estoy aplicando el recíproco, ¿por qué a este 2 no le pusiste signo negativo? Ah, pues porque resulta que la base es esta. Y como la base es esta, la base se deja intacta. Lo que cambia es el exponente de la base. Ahora bien, si me preguntan, ¿pero es que esta es base? Pues no, no es base, porque es un sumando. Porque hay una suma. Por eso es importante que se sepan los elementos de las operaciones. Y entonces, una vez que ya escribí esa función exponencial, sigue esta otra función exponencial, pero entonces, antes de escribir la otra, me doy cuenta con mis ojitos de la cara
oye, aquí hay una raíz. ¿Por qué hay una raíz? Pues porque sabemos que por leyes de los exponentes, si yo tengo una potencia con una raíz enésima, el resultado de esa potencia va a ser otra potencia que tiene la misma base y que el exponente es la división del exponente entre el índice de la raíz. Entonces, cada vez que ustedes vean una fracción, eso es una raíz. Y como ya saben que en los resultados no debe de haber exponentes negativos, acuérdense que eso es parte de los resultados, entonces lo que debo de hacer es racionalizar el denominador. Ahora espérenme que ya no quieren. ¿Por qué no quieres? Racionalizar el denominador. Y para racionalizar el denominador les había dicho que se responde a la pregunta ¿cuánto me falta para el entero? Me dijeron muchos, ya no supe. Para racionalizar el denominador les digo que responde a la pregunta ¿cuánto me falta para el entero? Y como tengo un medio, pues lo que me falta para el entero es otro medio. Entonces utilizo la estrategia de multiplicar por la unidad. Acuérdense que multiplicar por la unidad es el mismo que tengo en el numerador, es el mismo que escribo en el denominador, la misma cantidad. Y utilizando cuánto me falta para la unidad, aquí le escribo exponente 1/2 y exponente 1/2, porque así ya se completa la unidad y entonces ya no tengo exponentes racionales y eso implica que ya no hay raíces. Y entonces, ya que terminé con cumpliendo todos los conceptos de acuerdo a lo que va ocurriendo, me voy con esta función exponencial y esa función exponencial yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que está en el denominador. Por lo tanto escribo el b cuadrada más el r cuadrada. Sabemos que eso está en el denominador. ¿Por qué? Porque pues desde arriba está en el denominador, ¿no? No hay mucho que pensarle. Y entonces me voy con la jerarquía de operaciones que tengo en el paréntesis. Y en ese paréntesis dime 33. Y entonces, como dice su compañero, lo que voy a aplicar precisamente es la propiedad distributiva. Y aplico la propiedad distributiva porque hay que multiplicar este por este por este, y este por este, y este por este, ¿no? Aunque obviamente como es un signo positivo, pues no va a afectar como que mucho. Y entonces, además de aplicar la propiedad distributiva, era lo que les quería explicar, de una vez vamos a darnos cuenta que hay términos semejantes. Y si hay términos semejantes, necesito ubicar que este de aquí con este de aquí van a ser términos semejantes. Entonces puedo aplicar la propiedad distributiva, revisar cuáles son los términos semejantes y darme cuenta que puedo aplicar la ley de la suma. O sea, puedo aplicar más conceptos, no nada más es uno, es ver todo lo que puedo aplicar. Y entonces, de la aplicación de esos tres conceptos, me doy cuenta que el resultado va a ser un 3b cuadrada. Multiplico, me da 2, le sumo 1, me da 3. Y entonces, dime 36. Entonces, que me queda un más r cuadrada, ya no quise escribir, se disculparán, más, más r cuadrada, que viene de los otros términos semejantes, donde insisto, no pueden aplicar muchos conceptos para irse ahorrando pasos. Aquí es 2r cuadrada menos r cuadrada, son términos semejantes, pues me da el r cuadrada. Y entonces observo que todavía me hace falta hacer operaciones. Como todavía me falta hacer operaciones, pues debo de seguir viendo lo de la jerarquía de operaciones, porque todavía hay operaciones que están ahí, y recuerden que para entregar el resultado deben estar realizadas todas las operaciones. Entonces me voy con jerarquía de operaciones, siguiendo el orden. Recuerden que siempre se debe de respetar el orden de los términos. Y entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma comienza con signo, que es menos variable que es r. Y se van a dar cuenta que de las funciones exponenciales, aquí resulta que tengo la misma base y los diferentes exponentes. Por lo tanto, entre ellas aplico leyes de los exponentes, donde es una potencia por otra potencia, donde me da otra potencia, donde se suman los exponentes. Y por lo tanto, en el denominador voy a tener un b cuadrada más r cuadrada elevado a la 1. Acuérdense que ese 1 no se escribe, perdón, ese paréntesis no se escribe, porque la raya de fracción me indica que hay un paréntesis. Pero sin embargo, voy al numerador, y ahí veo que está la 1/2, y por leyes de los exponentes, que ya se las había salido aquí arriba. Sí, ya se va a acabar. La llamada ya se va a terminar. Continuamos con el asunto. Resulta que ya habíamos hecho la multiplicación. De aquí me doy cuenta que por leyes de los exponentes, como está la 1/2, ay, perdón. Sí, recuerden que mi letra está horrible, ¿no? Pero tratamos de hacerla limpia. Por lo tanto, por leyes de los exponentes me queda un radical
donde tengo aquí una b cuadrada más una r cuadrada y ya tengo las dos primeras funciones. Pero me doy cuenta que también por aquí tengo otra función. Y si ustedes observan, esta función y la anterior es la misma. Por lo tanto, eso quiere decir que la ley de los exponentes hay que hacerla también con esta, porque es elevado a la 1. Por lo tanto, si aquí tengo un medio y un medio me da un entero y con el otro 1, porque sabemos que el paréntesis no se escribe debido a que la raya de fracción es paréntesis, entonces resulta que aquí queda un al cuadrado por este un medio más el 1 de un exponente que está aquí, que vuelvo a repetir, el paréntesis no lo escribí porque pues la raya de fracción es un paréntesis. Y entonces me doy cuenta que esta también es una función exponencial. Y como es una función exponencial, amplío la raya de fracción, hago un movimiento aquí porque las raíces se aprendieron después de los paréntesis. Y entonces primero voy a escribir en el numerador al 3b cuadrada más r cuadrada, le escribo aquí un paréntesis para indicar que es una función exponencial, y también este que está aquí abajo vamos a arreglarlo para que no quede tan a la derecha y ya está, ¿no? Y entonces ahora sí, ya estoy cumpliendo con los estándares. Los estándares son que no debe de haber exponentes negativos. Acuérdense que eso lo vi desde el principio. Cuando vi un negativo, luego lo escribí en positivo. No debe de haber exponentes negativos. También no debe de haber raíces en el denominador, lo cual lo hicimos en su momento, cuando fue necesario. También sabemos que debe de estar factorizado, por eso desde el principio estoy factorizando con máximo común divisor. Deben estar hechas todas las operaciones y obviamente debe estar acomodado a manera de término. Entonces todo esto es lo que debo de cuidar para que quede bien el resultado. Si tú lo ves como cancelar, puedes decir la b cuadrada se cancela con la b cuadrada y la r cuadrada se cancela con la r cuadrada. Eso es parte de la cancelación. Tú también lo puedes ver como 3b cuadrada entre b cuadrada te da un 3. Pero si tú te das cuenta, te está saltando la jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque la jerarquía de operaciones te dice, este es un paréntesis. Por lo tanto, primero realiza la operación que está en el numerador. Y la operación que tienes en el numerador es una suma. Pero tú no puedes sumar porque no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedes sumar. Y como no puedes sumar, detente, no puedes hacer lo demás. Esa es la razón. Por eso te digo, el proceso que ahorita está ocurriendo en ti es ese. Tienes el de cancelación y lo estás llevando a un proceso de operaciones. Por eso tu proceso de cancelación, te lo expliqué al principio, este se cancela con este. Pero el de cancelación lo llevaste a operación y dijiste, entonces divido, ya no cancelo, pero divido. Pero te falta llegar al concepto importante, que es jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la jerarquía? Primero la suma y luego divido. Y entonces ya empiezas a entender porque hay algunas cosas que no se pueden hacer y otras que sí. Pero está... Revisa si es una constante. No es una constante porque hay variables donde esas variables están en la operación. Pero resulta que hay raíces. Como hay raíces, forzosamente esto lo tengo que expresar en potencia. Como lo debo de expresar en potencia, aplico leyes de los exponentes y ya sé que una potencia, si le calculo una raíz enésima, el resultado es la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Y por lo tanto, aplicando leyes de los exponentes, la f que depende de la s es una s más 1 elevado a la 2/3, multiplicada por una s menos 1 elevado a la 3/4. Ahí procuren hacer bien sus números porque aquí escribí un número muy feo que es el 3. Y luego por escribir mal los números, uno solito se mete ahí el pie, ¿no? Bueno, entonces, como ya me di cuenta que tengo dos potencias, quiere decir que voy a utilizar la fórmula de la multiplicación. Y la fórmula de la multiplicación menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Y entonces, como las dos son potencias, también debo de utilizar la fórmula de la potencia, se las escribo solamente para que se las aprendan, es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y entonces,
ya puedo comenzar a derivar. Sí, voy. Ya puedo comenzar a derivar. Y si yo derivo, entonces la derivada con respecto a la variable independiente, hagan bien su S porque mi S luego parece 5, con respecto a la función que depende de la misma variable independiente, disculpen, misma variable independiente, es el primer factor, que es la letra S más 1 elevado a la 2 tercios, que es el primer factor. Y luego lo multiplico por la derivada del segundo. Pero como es una potencia, es el exponente por la misma base elevado al exponente menos 1. 3 medios menos 1 quiere decir 3 medios menos 2 medios, que me da como resultado 1 medio aplicando la ley de la resta. Entonces esto es a la 1 medio por la derivada de la base. Pero me doy cuenta que la base es una resta. Por lo tanto, es la derivada de la variable, porque solamente es una variable, con respecto a la misma variable, menos la derivada del 1, que sabemos que el 1 es una constante, por lo tanto la derivada es 0. Me voy a la siguiente parte, suma, ya sabemos que ahí comienza otro término, porque ya escribí la suma, más el segundo factor, donde el segundo factor dijimos que es la letra S menos 1 elevado a la 3 medios, multiplicado por la derivada del primero. Pero el primero ya sabemos entonces que es un 2 tercios, que es el exponente, por la base, que es un S más 1, elevado al exponente menos 1. Acuérdense que ahora el exponente es 2 tercios, por lo tanto 2 tercios menos 1, quiere decir que al entero ahora lo parto en tercios, y sabemos que tenemos 3 tercios, por lo tanto 2 tercios menos 3 tercios, se mantiene el denominador, se hace la ley de la resta, me queda un menos 1, y entonces esto está elevado a la menos 1 tercio, y lo multiplico por la derivada de la base. Pero como es una suma, entonces es la derivada de la primera variable, perdón, del primer sumando, que es una variable, con respecto a la misma variable, porque es la misma variable independiente, sumado a la derivada del 1, pero el 1 es una constante, por lo tanto la derivada de la constante es 0, y ya, se acabó. Decía hace un momento uno de sus compañeros, si ustedes se dan cuenta, después de derivar, observo y todo es jerarquía de operaciones. Pero la jerarquía de operaciones obedece a que debes de ir en orden. Primero ve tus signos, luego ve tus coeficientes, luego ve tu variable con exponente y luego ve tu función exponencial. Pero de una vez ya vamos a factorizar por máximo común divisor, donde les había mencionado que el máximo común divisor obedece a los factores comunes, y de esos factores comunes les había mencionado que en algún momento tienen que elegir de entre esos factores comunes al exponente menor. Y entonces, haciendo esas dos cosas a la vez, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es, comienzo por signo, este no es signo porque es suma, este no es signo porque es resta, este no es signo porque le estoy quitando nada, no es signo. Y por lo tanto el único signo común es el positivo. Me voy al otro, este sí es signo, este no es signo porque es resta, este no es signo porque es suma, y este no es signo porque le quito nada, y eso quiere decir que no hay signo. Por lo tanto, el signo común es el positivo. Escribo el positivo, que ya sabemos que ni se escribe, pero ya vimos cómo inicia el máximo común divisor. Le voy con el otro elemento que se llama coeficiente, y el coeficiente, este no es coeficiente porque es sumando, este no es coeficiente porque es exponente, este no es coeficiente porque es minuendo, este no es coeficiente porque es exponente, y entonces el exponente es un 3 en el numerador, un 2 en el denominador, y habíamos dicho que este también es coeficiente porque la división me da 1. Vamos a ver si son comunes en la otra, y en el otro término resulta que este no es coeficiente porque es sustrayendo, este no es coeficiente porque es exponente, este no es coeficiente porque es sumando, y este no es coeficiente porque es exponente. Por lo tanto, este 2 sí es coeficiente. Pero si ustedes se acuerdan,
el 3 es en el numerador, el 2 es en el numerador. Eso quiere decir que no hay coeficientes comunes en el numerador. Por lo tanto, dime 44. Resulta que, repitiendo, este tiene signo positivo y signo positivo, el máximo común divisor es positivo. Este tiene numerador 3, numerador 2, quiere decir que no hay coeficiente que sea común. Este es 2 y este es 3 en el denominador, tampoco, pero este sí y este sí es 1, por lo tanto el máximo común divisor es 1. Me voy a la variable y acá no hay variables porque este es sumando y este es minuendo. Este es minuendo y este es sumando, por lo tanto no hay variables y por lo cual hasta ahorita el máximo común divisor es 1. Pero todavía no termino, falta la función exponencial. Y si revisan la función exponencial, esta es una función exponencial. Y esta de acá, perdón, y esta es la misma función. Por lo tanto, sí hay un máximo común divisor que es el s más 1. Y como debes de coger el exponente menor, entonces el exponente que debe de ser aquí es el menos 1/3. Entonces sí hay máximo común divisor. Y entonces me voy a buscar el otro, y la otra función exponencial es esta. La voy a poner con cuadradita para que se vea la diferencia. Y resulta que aquí tengo la otra, pero resulta que como sí tengo una función que es común, debo de escribir la función que es s menos 1, pero con el exponente menor. Y yo me doy cuenta que entre estos dos, pues el menor es el exponente 1/2. Por lo tanto, el máximo común divisor es este. Hace ratito me dijeron, ¿el máximo común divisor va a multiplicar a la derivada? No, todo es la derivada. No multiplica la derivada, todo completo es la derivada. Lo único que estás haciendo es factorizarlo, expresar en factores la derivada. Entonces, ese primer factor que se llama máximo común divisor es la primera parte de la derivada. Ahora bien, como estoy factorizando, viene el proceso de división y entonces divido. Y si yo divido elemento entre elemento, pues ya habíamos dicho que aquí es positivo, entre este positivo, pues sigue siendo positivo. Y si me voy con el coeficiente es 3 medios, entre el coeficiente de acá que era 1, pues sigue siendo 3 medios. Por lo tanto, el resultado que debo de escribir aquí al principio es un signo positivo que no se escribe y un 3 medios que fue la factorización del coeficiente. Con variable ni me meto porque ya vimos que no hay variable, pero entonces viene la parte de las funciones exponenciales. Fíjense bien, si yo divido esta función exponencial entre esta función exponencial, necesito aplicar leyes de los exponentes. Y si aplico leyes de los exponentes, se las repito, aunque ya se las había mencionado, la ley de los exponentes menciona que si tú divides dos potencias, el resultado va a ser otra potencia donde se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, si yo hago esa resta, va a resultar que esta función, entre esta función, va a ser un 2/3 del exponente que estoy dividiendo, de este exponente, menos el exponente que tengo aquí abajo. Y el exponente que tengo aquí abajo es menos 1/3. Por lo tanto, hay un paréntesis, menos por menos es más, 2 más 1 me da 3, y 3 entre 3 me da 1. Por lo tanto, el resultado de esa división me va a producir un s más 1 a la 1. ¿Sí? Acuérdate que tienes que hacer la factorización. ¿Cuál es el proceso? Divide. ¿Qué divides? Divides el término entre el máximo común divisor. Pero lo vas a hacer elemento por elemento. Y el elemento que voy a considerar ahorita es esta función exponencial, que se divide con esta función exponencial, porque si te das cuenta tienen la misma base. Como es la misma base, restas los exponentes. ¿Cuál es el exponente? Es el 2/3 del primero, de este, menos el de este, que es menos 1/3. Y de ahí te da el positivo, que al final te da exponente 1. Entonces lo que hay que cuidar, como tú me decías, es los detallitos, ¿no? O sea, ¿quién con quién? ¿Por qué ahorita ese y no el otro? Ah, pues porque voy en esta parte, no voy más adelantado. Dime. ¿Por qué no se...? Continuamos con el asunto. Ahora resulta que sigo con el primer término, no he acabado. Y entonces ahora me toca esta función exponencial
entre esta función exponencial. ¿Por qué? Porque tienen la misma base. Pero si se dan cuenta, también tienen el mismo exponente. Por lo tanto, como son idénticas, me da 1, me da la unidad, y la unidad es un coeficiente, y el 1 por el 3 medios sigue siendo 3 medios. Ya, se acabó el primer término. Voy con la factorización considerando el segundo término. Y otra vez debo de comenzar por orden. Primero el signo, luego el coeficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Si comiendo, dime 44. Entonces le comienzo. Me voy con el signo. El signo tengo que dividir este signo positivo entre el otro signo positivo. Obviamente me da un signo positivo, que entonces ya no es un signo, sino es una operación, porque va a estar un término anterior. Luego me voy con el coeficiente, y del coeficiente, si se acuerdan, aquí el coeficiente era 2/3 entre el coeficiente que tengo acá, que es 1, por lo tanto sigue siendo el mismo coeficiente, en otras palabras es el 2/3. Ahí, 2/3. Y luego me voy con la variable, que sabemos que no hay. Con las funciones exponenciales, pues ocurre lo mismo. Me voy con esta, que la voy a dividir entre esta. Y entonces, fíjense cómo ahí, otra vez, tengo que aplicar ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes es el exponente de arriba, réstale el exponente de abajo. Y si ustedes observan, esta resta me da 2 medios, y ese 2 medios me da un entero. Y como me da un entero, voy. Y como me da un entero, me queda que esto es s menos 1 elevado a la 1. Contesto la pregunta que me hizo su compañero. Si aquí tienes 3 medios y le vas a restar un medio, acuérdense que se mantiene el denominador y se hace la ley de la resta. Por lo tanto, como se mantiene el denominador, me queda un 2, y como hago la resta del 3 con el 1, me queda un 2, y el 2 entre 2 es 1. Ahí es donde les digo que luego hay como que dudas desde la primaria, ¿no? Por eso hay que corregirlas. Díganmelas y las vamos corrigiendo. Luego me voy con el otro. Si se dan cuenta, aquí hay otra función exponencial, que la van a dividir entre la que tiene la misma base. Y ustedes observan que como tiene el mismo exponente, es la misma cantidad, y como es la misma cantidad, me da la unidad, y la unidad por el 2/3, porque es coeficiente, me sigue dando el 2/3. Y en ese momento, ahora sí, ya acabé de la factorización. Pero todavía no acabo de expresar el resultado, porque todavía hay operaciones. Y entonces otra vez me voy con jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones debe tener un orden. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente, que es la misma letra S de la función, que depende de la misma variable independiente, comienza con un signo que es positivo, que no lo hemos escrito, sigue con un coeficiente que es 1, y luego me doy cuenta que hay una variable, perdón, no hay una función exponencial, pero tiene un exponente negativo. Por lo tanto, necesito escribir el recíproco con exponente positivo, por lo cual escribo un 1 y lo divido entre un s más 1 elevado a la 1/3. Pero entonces me doy cuenta que hay que racionalizar el exponente y debo de pensar en el número que hace falta para la unidad, que sabemos que es 2/3. Entonces, para racionalizar el exponente, resulta que aplico la estrategia de multiplicar por la unidad, o sea, s más 1 en el numerador, s más 1 en el denominador, y escribo el exponente que le hace falta para la unidad, que ya les había dicho que es 2/3, 2/3 aquí, 2/3 acá. Ya racionalizar el exponente, me voy con la siguiente función exponencial. Esa, como es positiva, no hay pleito. Eso quiere decir que ya la puedo escribir en el numerador, y en el numerador, aplicando la ley de los exponentes, sabemos que el exponente racional es una raíz cuadrada de un s menos 1, y luego vamos a escribir todo lo que está acá. Pero todo lo que está ahí ya sabemos que por jerarquía de operaciones viene una propiedad distributiva, y esa propiedad distributiva va unada con una ley de los signos. Y entonces, al hacer eso, pues nada más acuérdense, por favor, que al ser una multiplicación de números racionales hay que agregar un 1 y hay que agregar un 1 para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y entonces
aquí me queda un 3 medios de la letra S. Hagan bien la S porque si no aparece un 5 y van a querer multiplicar 3 por 5 y les da 15. Eso suele ocurrir. Y luego aquí viene un 3 medios y luego viene un 2 tercios de la S y luego le resto un 2 tercios. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que todavía no he terminado las operaciones, porque yo veo que por jerarquía de operaciones, aquí en el denominador debo de aplicar una ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes implica la suma de los exponentes, y del otro lado necesito hacer la jerarquía de operaciones, que implica una suma o resta de números racionales. ¿Qué pachón? ¿Por qué salieron unos 3 medios y 2 tercios? Resulta que ya puedo aplicar la ley de los exponentes, que implica que voy a multiplicar dos potencias y me queda otra potencia donde se suman los exponentes, que es lo que voy a hacer aquí en el denominador. También me voy a aplicar la ley de los exponentes aquí arriba, porque saben que una potencia, si le están obteniendo una raíz enésima, se escribe como una base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Y también aquí deben de aplicar una suma o resta de números racionales, y eso implica que hay que calcular el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a aplicar todos los conceptos. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, comienzo con leyes de los exponentes en el denominador, sumo los exponentes y me queda un S más 1. Sabemos que no hay que escribir paréntesis porque la radio de fracción es un paréntesis. Un tercio más 2 tercios me da el 3 tercios, por eso ahí tengo el exponente 1. En el numerador aplico la ley de los exponentes y entonces me queda la raíz cúbica de una S más 1 elevado al cuadrado. Pero si se dan cuenta, esta también es una función exponencial. Entonces hay que escribirla en el mismo denominador. Y por orden, ustedes aprendieron primero la raíz cuadrada y luego la raíz cúbica. Por lo tanto, debido a ese orden de aprendizaje, esta raíz cúbica vamos a mandarla después y primero vamos a escribir la raíz cuadrada. Ahí no es que haya una ley, simplemente es por como lo aprendí, ¿no? Es una manera de estar escribiendo lo que ya me sé. Y entonces escribo primero la raíz cuadrada de la S menos 1, le escribo el puntito para que se vea que es un producto, no es necesario, pero nada más es para que se vea un poquito mejor. Y luego el mínimo común múltiplo sabemos que es el producto de las bases. Por lo tanto, si ustedes tienen una base 2, aquí va la base 2. Aquí tienen una base 2, pero ya está, no la consideren. Aquí hay una base 3, consideren la base 3. Considero la base 3, pero ya está. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el producto de todas las bases. Y la única base que hay es el 2 y el 3, las demás están repetidas, y entonces es el 6. Es otra manera de calcular el mínimo común múltiplo. De ahí, pues entonces el 6, que es el mínimo común múltiplo, lo dividen entre el denominador, que es 2, multiplican por el de arriba, y entonces resulta que me queda un 9, la variable independiente que es S. Viene una operación suma que le escribo, hago lo mismo, este 6 entre este 2 me da 3 por el de arriba, sabemos que eso es un 9. Luego viene operación suma, y de la operación suma, este 6 se divide entre este 3 que me da 2, por el de arriba me da un 4, obviamente con la variable que es S, y de ellas se empiezan a dar cuenta que hay términos semejantes, que es lo que voy a hacer enseguida, ¿no? Y entonces este 6 entre este 3 me da 2, por el de arriba me da un 4, y como ya les dije, pues lo que sigue son términos semejantes, o sea, otra vez aplico la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la primera operación, que va a ser esta, y ahí necesito visualizar términos semejantes. Pero recuerden que siempre debe de ser en orden, y como es en orden, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es signo positivo. Coeficiente era 1. Pero si ustedes observan, ahora existe un coeficiente que es de toda la fracción, y entonces ese coeficiente tiene que estar en el denominador. Respeten que está en el denominador, pero entonces debe de ser el 1 arriba
porque no puede estar el 6 solo abajo y se convierte en un sexto. Luego viene la función exponencial, donde la función exponencial habíamos dicho que primero va la raíz cuadrada, por eso es un s menos 1, por la raíz cúbica, que fue la segunda raíz que aprendimos a hacer en nuestra vida, para que tengamos una referencia de por qué va así escrito, más una s menos 1 que está al cuadrado, y el otro que es s más 1 y que sabemos que no hay que escribir paréntesis. Ahora bien, si me voy con los términos semejantes, 53, profe. dime 53. Lo que me da en el numerador es esta suma de términos semejantes, considerando que tengo dos términos semejantes y ahí voy a aplicar ley de la suma, y también tengo otros términos semejantes donde con estos voy a aplicar la ley de la resta. Entonces, de los términos semejantes le agrego que hay que aplicar la ley de la suma y también debo de aplicar la ley de la resta. Disculpen las letras feas, me falla esa situación. Y entonces multiplico por un 13s y le sumo 5. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay que ordenar todo, porque este que está aquí es un exponente entero, entonces este debe de ir al principio y las raíces son las que deben de ir al final, porque primero aprendí a hacer sumas y restas y al final aprendí a hacer raíces. Entonces lo escribo bien y ya quedó el asunto. Dime 36. Acuérdense que este es un 13s, no lo confundan con un 135 porque pudiera llegar a ocurrir, ¿no? Es un 13s más 5. Hagan bien sus s porque yo sufro mucho por eso. Bueno, me decía su compañero, ¿por qué no multiplica las raíces? Ok. Si tú quieres multiplicar las raíces es porque tú sabes que tienes s menos 1 a la 1 medio y tienes un s más 1 a la 2 tercios. Multiplicar las raíces es porque tú vas a aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes te dice, si tú quieres multiplicar potencias, forzosamente debes tener la misma base para que tú sumes los exponentes. Y entonces, si tú observas con tus ojitos de la cara, esta base y esta base son diferentes. Como son diferentes, no puedes aplicar la ley y no puedes multiplicar. Lo que tal vez pudiste haber pensado es en aplicar la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva, fíjate bien, la propiedad distributiva es multiplicar la s por la s y la s por el otro 1. Pero si tú quieres aplicar la propiedad distributiva por jerarquía de operaciones, primero tienes que hacer la raíz. Ah, no es cierto, porque el radical es un paréntesis. Primero tienes que hacer la resta. Y la resta no la puedes hacer. Como no puedes hacer la resta, no puedes hacer la raíz. Y como no puedes hacer la raíz, no puedes hacer... ¿Con cuál, perdón? Es que confundí la S. Ya terminé la derivada porque está ordenada a manera de término. Signo, coeficiente, variable. Y primero la operación suma, luego la operación raíz y luego la operación raíz cúbica. Que así fue la secuencia en la que yo la aprendí. Ya que está bien organizado en términos, también sabemos que no hay exponentes negativos. También sabemos que ya están hechas todas las operaciones, que no hay raíces en el denominador y obviamente que está factorizado. Por eso ya sé que terminé, aunque si se dan cuenta, la cruda realidad es que derivada fue un paso y todo lo demás fue álgebra. Entonces ahí viene la importancia que aprendan bien álgebra. O sea,